Java orientado a objetos. Tema: variables y métodos de instancia y de clase. En esta oportunidad vamos a ver el tema de variables y métodos que tienen alcance de clase y alcance de instancia. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que las variables y los métodos se declaran en la clase, tienes que saber en qué momento esas variables y esos métodos existen o se crean. Por ejemplo, algunas variables se crean en cada instancia, quiere decir en cada objeto. Lo mismo sucede con los métodos, mientras que otras variables se crean una sola vez en la definición de la clase. Temas. Bueno, los temas que vamos a desarrollar son objetivo, definiciones, implementación, el acceso a las variables y métodos, inicializador estático y luego veremos un proyecto ejemplo. El objetivo: entender la diferencia entre variables y métodos de instancia y de clase. Aplicar correctamente variables y métodos de instancia y de clase. Por ejemplo, en esta figura tenemos la clase venta. En esta clase venta se está declarando tres variables. La primera variable IGB es una variable de clase, mientras que la variable cliente y la variable importe, estas dos variables son variables de instancia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos en esta parte de la imagen. Estos recuadros pequeños representan una instancia. Por ejemplo, tenemos tres instancias de la clase venta. Este recuadro grande representa la clase. Entonces, como la variable cliente y la variable importe son variables de instancia, en cada instancia o en cada objeto se va a crear su propia variable cliente y su propia variable importe. Quiere decir que en la clase solamente existe la definición. Pero ¿cuándo existen estas variables? Estas variables existen en cada instancia. Y por lo tanto, en cada instancia estas variables toman sus propios valores. En esta instancia vamos a llamarle instancia 1. Esta otra será instancia 2. Y esta otra será instancia 3. La instancia 1 tiene su propia variable cliente y su propia variable importe. La variable cliente tiene valor Gabriela y la variable importe 450.67. La instancia 2 también tiene su propia variable cliente con el valor Gustavo y la variable importe con el valor 450.67. La instancia 3 tiene su propia variable cliente con el valor Gabriela y su propia variable importe con el valor 789.45. Y así, si hubiese más instancias, cada instancia tendría su propia variable cliente y su propia variable importe, porque son variables con alcance de instancia. Mientras que la variable IGB como es una variable de clase, se define en la clase y se crea en la clase. Entonces, ¿dónde está la diferencia?
La diferencia es que las variables de tipo instancia o con alcance de instancia existen en el objeto, mientras que la variable con alcance de clase existe en la clase. Si la variable IGB fuese pública, tú podrías acceder a esa variable desde cualquier parte sin necesidad de crear un objeto, como lo vamos a ver en los siguientes videos.